estamos bloqueando a alguien de tener un proceso que tal vez necesitan tener para irse en paz. ¿Cómo es posible que te estés aquí riendo cuando nuestro hijo se ha muerto? Sí, yo nunca sé qué decir en los funerales, velorios y eso, pero digo, es que realmente no hay nada que decir. La muerte de otros te despierta el recuerdo de la tuya. Sí, entonces mucha gente se incomoda, no sabe ni cómo lidiar con eso. Es que te mueve todo tu mundo, la pérdida de un ser querido. Porque se puede estar triste llorando y aún así tener paz de fondo. Así. Bienvenidos a Ser Más Humanos, un espacio en el que promovemos la imperfección, el autoconocimiento y la terapia holística como un camino para encontrar la salud mental y emocional. El día de hoy presentamos el tema Tanatología, el estudio de la vida y el sentido de la muerte. Beguay, hay un tema, un subtema relacionado con la muerte que son, por ejemplo, las enfermedades terminales o los procesos en los que una persona, tal vez un viejito, una viejita, ya está al final de su vida por razones naturales o por enfermedad o todo esto. Sí. Y en algún momento a los que estamos de este lado y estamos sanos y todo, nos toca o nos puede tocar acompañar a alguien en su proceso de etapa terminal o de sus últimos días. Y a veces esos procesos son rápidos, o sea, a veces, no sé, las personas entran al hospital y 2-3 días después murió, y a veces son procesos que duran años. ¿Qué podemos hablar sobre eso? O sea, se vive tanto la persona que está enfrentando su muerte cercana, está viviendo un proceso, como los que estamos ahí acompañando, estamos viviendo otro proceso. ¿Qué se sabe acerca de las personas que están esperando su muerte? Luego, ¿qué sabemos de qué tan conscientes están acerca de su muerte? ¿Qué has leído acerca de lo que sienten, lo que necesitan en esos momentos? Sobre qué conciencia hay de la propia muerte, creo que va muy relacionado sobre el nivel de conciencia que tuvo la persona durante la vida. ¿Sí? Okay. Hay personas que son, por ejemplo, muy conscientes de sus emociones, de sus sensaciones físicas, de sus procesos psicológicos, y hay otros que no... Están desconectados. Están muy desconectados. Que de repente dices, traigo un morete, no tengo ni idea en qué momento me pegué, me duele la cabeza, pero no sé por qué. Están enojados, pero ni se dan cuenta y luego explotan. Entonces, a la hora de acercarse a la muerte, va relacionada la conciencia que se tiene con la que tuviste durante tu vida. Y a la capacidad también de aceptación, porque pues todos tenemos el mecanismo de negación muy útil y necesario. Y hay quienes van a negar las cosas que no saben muy bien dónde ponerlas, y hay otros que van a poder aceptar que efectivamente se acerca el momento. Sobre cómo acompañar, yo creo que hay que seguir la pauta de la persona que está muriendo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Ir viendo qué tanto pregunta, qué tanto quiere saber. Por ejemplo, cuando tienen una enfermedad, ¿no? Están en un hospital. Es bastante notorio cuando viene el médico y les da un informe, hay quienes no preguntan, como diciendo, yo no quiero saber. Entonces yo creo que como acompañante o familiar sigues la pauta, no le vas a soltar una información que no está pidiendo, ¿no? Y hay otros que sí, por favor, quiero saber qué está pasando. Entonces hay que seguir a la persona que está muriendo, lo pide, necesita. Otra me parece muy importante es abrir espacio para que hable lo que quiera hablar. O esté en silencio acompañado. Sí. Eso es súper importante, porque creo que en nuestro afán a veces de querer amortiguarle a alguien el sufrimiento que creemos que está teniendo, o que tal vez sí está teniendo, acabamos invalidando, ¿no? O sea, así como, no, todo va a estar bien, o no hables de la muerte, o... Sí, yo he escuchado, por ejemplo, que las personas a veces quieren hablar del pasado, o sea, las mamás o los papás quieren decirle perdón a sus hijos, o quieren hacer una recapitulación de su vida, y las personas son como, no hables de eso, no te preocupes, no tengo nada que perdonarte. Estamos bloqueando a alguien de tener un proceso que tal vez necesitan tener para irse en paz, ¿no? Claro. Y creo que, como lo dices ahorita, es esto de que ellos pongan la pauta, es aprender a como dejarme a mí a un lado un ratito, y mi deseo de reparar a esa persona o de que no sufra, y simplemente dejar que sea, ¿no? Claro. Que haga lo que tenga que hacer.
Y eso, por ejemplo, cuando ya cuando ya tienes cierta edad como la mía, que tus padres ya son gente mayor, pues de repente sí, justo lo que dices, los ves que están como medio recapitulando vida, quieren hablar de ciertas cosas y hay que permitírselo. Mi madre está mucho ahora con temas de... El testamento lo tengo en tal sitio. Estoy recogiendo la habitación, dice, tirando cosas para no dejarlo luego con todo el paquete de... Porque si es un paquete, cuando se muere alguien dices, madre mía, cuánta cosa guardamos. Sí, muchísimo. Yo eso es una de las cosas que me marcó de estas muertes que tuve a temprana edad, que dije, yo no voy a guardar y guardar y guardar, digo, porque le dejo un paquete a los que vienen después. Es cierto. Y, por ejemplo, mi madre habla mucho de esas cosas. Yo creo que si yo no hubiera vivido el proceso que vivimos con mi hermana y con mi padre, a lo mejor no tendría la capacidad o la sensibilidad de dejarla hablar del tema. Sí. ¿Y qué haces tú con tu... O sea, cuando estamos escuchando, permitiendo a alguien hablar de esto, tú recomiendas, creo que puede ser sano de ambos lados, pero tú recomendarías expresarle a esa persona que eso que te está diciendo te angustia o te entristece, o eso te lo guardas y lo hablas con alguien más? O sea, por ejemplo, tú le dirías a tu mamá, te escucho, mamá, me da un poquito de angustia cuando hablas de esto, me pone un poco incómoda, ¿expresas lo que estás sintiendo? ¿Crees que eso es útil, o esto mejor tú lo hablas con tu marido, tus amigas o alguien, como, ay, mi mamá me habló de esto y me sentí así? ¿Crees que hay alguna utilidad en compartir esa experiencia con esa persona? Yo creo que sí, que las relaciones cuanto más genuinas y auténticas, mejor. Entonces, así como tú le permites a la otra persona hablar sobre su proceso de morir, tú le puedes expresar cómo es para ti el proceso de que se vaya. Claro, ¿sí? Claro. ¿Cuándo no hacerlo? Cuando te das cuenta de que en realidad la otra persona no tiene la capacidad. Que eso también pasa. Dices tú, yo quisiera tener una conversación profunda y sincera con una persona, pero es que no se puede. Sí. Y entonces ahí ya pues te buscas otras opciones, que es, bueno, lo voy a hablar con alguien cercano que me pueda apoyar a mí. Yo soy apoyadora de esta persona y busco quien me apoye a mí. Pero lo ideal sería poder tener estas conversaciones abiertas a cualquier edad, incluso antes de la enfermedad, pero evidentemente más cuando la muerte ya está asomando. Claro. Sí. Pero, sí, y lo principal en esto es dejar a esa persona que se está, por naturaleza o por jerarquía o por como queramos verlo, se está acercando más a la muerte. Lo principal es permitirles expresar lo que tengan que expresar y dejar que ellos pongan la pauta. Entonces, habrá personas que se quieran sentir como acompañadas de mucha gente, habrá personas que quieran estar solos, habrá personas, como decías, que quieren estar en silencio y no saber nada, o hay personas que quieren estar procesando y platicando. Sí. Entonces, ¿cómo le podemos hacer nosotros como acompañantes? Preguntarle a esa persona, o sea, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo acompañar? O adivinar dependiendo de cómo los conocemos, o qué puede ser útil en ese caso. Pues yo creo que lo que decías, ¿no? Preguntar. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo acompañar? Yo aquí estoy. ¿Quieres visitas? ¿No quieres visitas? Si no te estoy sabiendo entender, dímelo. Ok. Sí, estar como preguntando y también observando mucho. Creo que decimos muchas cosas sin palabras. Sí, eso creo que para mí es, al observarme a mí y observar a personas, creo que hay muy fuerte este jalón a querer hacer sentir mejor a la persona, y en realidad tal vez no hay nada que vaya a hacer sentir mejor a esa persona, y simplemente hay que aprender a estar, ¿no? Pues a lo mejor le hace sentir mejor el que se permita lo que es, ¿no? Claro, sí, pero me refiero a no esto de todo va a estar bien y ya vas a descansar, y aquí, o sea, como esas cosas de positivismo, a veces creo que lejos de ayudar. Yo me acuerdo porque yo no fui educada en ninguna religión ni en ninguna creencia religiosa, porque mis padres salieron como muy espantados de la crianza religiosa que les tocó y la época y así. Entonces a los hijos no supieron qué decirnos y simplemente no dijeron nada. Entonces mis padres eran agnósticos, pero mis hermanos y yo pasamos directamente a ser grandes defensores del ateísmo. Bueno, a mí precisamente la experiencia hubo varias experiencias a raíz de la muerte de mi hermana que ya me cambiaron mi comprensión de las cosas o mi entendimiento de la realidad. Pero en ese momento
mis hermanos y yo éramos ateos. Okay. Y mi madre era no sé ni qué pensar, ¿no? Okay. Entonces mucha gente con su mejor intención, que esto es muy importante, la gente tiene buena intención. Sí. Pero luego nos decían estas cosas de, pues ya Dios se lleva a sus mejores, ¿cómo dicen? Ángeles o guerreros. A sus mejores guerreros, ya están en un mejor lugar y así. Tienes un angelito que te cuida. Exacto. Entonces, cuando eso no tiene ningún sentido para ti y estás tan vulnerable, puede ser... Que ni te aporta nada tampoco, o sea, no te va a hacer sentir mejor, incluso te puede causar conflicto, ¿no? Así como... Sí, hasta te enojas. Claro. Como dicen, sí, porque estás muy sensible cállate, por favor, ¿no? Sí, yo siempre he dicho así como, yo nunca sé qué decir en los funerales, velorios y eso, pero digo, es que realmente no hay nada que decir. No. O sea, una algún momento en la espalda. Sí, en algún momento me presionaba así como que tienes que tener algo que decir, y luego dije, o sea, no hay nada que... Lo siento. Sí, lo siento mucho, aquí estoy, si necesitas algo o estar pendiente de la persona, como dices, un abrazo apretado, lo que la persona necesite también, la que acaba de perder a alguien. Sí. Pero realmente no hay... a veces las palabras realmente sobran en situaciones como esas. Que esto se relaciona, esto que estamos hablando, estábamos hablando de cómo acompañar a alguien que se está muriendo, ya sea porque está enfermo o porque se le está acabando la vida por años. Y esto que estamos hablando se relaciona es cómo acompañar a alguien que ha perdido a un ser querido. Sí. Entonces, que ahí también socialmente... necesita apoyo, Socialmente, sí, necesita mucho apoyo. Socialmente no estamos como muy bien educados al respecto. Claro. Entonces, este tipo de cosas de decir frases hechas, como le tengo que decir algo, ¿no? Para consolarlo. Y a veces, otra veces, pues nada más me toca estar ahí. Claro. Si soy alguien cercano, ¿no? Sí, si soy la vecina, pues vas y dices, lo siento. Sí, o llevas algo, o lo que sea, claro. Yo me acuerdo que nosotros vivimos, bueno, en casa de mi madre son departamentos, y el vecino de la puerta de enfrente ha sido vecino de toda la vida. Y entonces murió mi hermana y no dijo nada. Entonces yo creo que ese hombre no sabía cómo lidiar con la situación. Porque es que la muerte de otros te despierta el recuerdo de la tuya. Entonces mucha gente se incomoda, no sabe ni cómo lidiar con eso. Sí. Y entonces mi madre, mi hermano y yo comentamos, decía, qué hombre tan raro, o sea, no dice nada. O sea, es como, buenos días, buenas tardes. Y decía, nada pasó. Nos acaba de arrollar la vida con esta situación y nada. Simplemente. Y es que hay quienes reaccionamos a lo mejor con evitación, como el señor, así como pretendo que no pasó nada, no hablo con la persona, no le tocó el tema. Y hay otras personas que son como muy invasivas de, ay, lo siento mucho por mucho tiempo cuando ya sucedió, ¿no? Entonces creo que, ambas reacciones son humanas, pero creo que es importante saber simplemente estar y saber que nada de lo que digas va a quitarle ese duelo a esa persona, pero tu presencia o reconocer, creo que a la persona que se murió, o decirle, a veces pensamos que este tipo de comentarios van a empeorar la situación, yo creo que no. Por ejemplo, me encantaba la sonrisa de tu hermana, o cómo se le extraña verla aquí por la mañana, o a veces pensamos como que no debería hacer comentarios o nombrar al que murió porque le voy a despertar el dolor al otro. Claro. Debe haber a quien no le guste, pero al final es una persona que tú que perdiste a tu hermana, como dices, la piensas, está ahí, no te la tienen que recordar para que tú la recuerdes. Claro. ¿No? Y creo que es agradable, pues, que se le recuerde con cariño o con aprecio. Claro, darle espacio. Y alguien te lo haga saber, ¿no? Sí. Efectivamente. Y a la hora de acompañar a alguien que ha perdido a un ser querido, otra vez es como ser como muy finos y muy inteligentes de seguirle el paso, ¿no? Y si de repente quiere hablar de esa persona, hablemos de esa persona, claro. No cambiarle el tema. Claro. Porque la quiere traer al presente, ¿no? Sí. Y si no quiere hablar y solo quiere llorar, o de repente tiene un humor de la fregada que dices tú, bueno, me queda claro que está moviendo el dolor hacia el enojo y, bueno, pues necesita estar de mal humor. Tampoco le voy a aguantar malos tratos ni groserías, pero también dar espacio, ¿no? Para esas emociones. Sí, es que el duelo saca de todo, ¿no? O sea, hay días buenos, hay días malos, hay días que parece que está enojadísima esa persona y nadie sabe por qué, pues es... Otros son los que se está riendo mucho. Ajá. Que de lo que hablábamos al principio, hay parejas que pierden un hijo. Entonces, de repente, uno de ellos sí puede disfrutar de cosas
aunque el hijo no esté presente, y el otro no puede lidiar con eso. Es como es posible que te estés aquí riendo cuando nuestro hijo se ha muerto. Sí. Entonces, pues... Cada quien lidia con su pérdida de forma diferente y hay que respetarlo, ¿no? Claro, y hay algunos que se quedan en pausa mucho tiempo y otros que reanudan más rápido. Sí. Es que no hay reglas para esto. Sí, varias personas cuando puse la encuestita preguntaron cómo llevar un duelo sanamente, cómo saber si se concluyó un duelo, y precisamente ese era mi pensamiento, no hay reglas. No. O sea, hay personas que aparentemente lo superan rápido, pero en realidad no lo han superado, y hay personas que se tardan, o hay personas que sí lo procesan rápido y lo aceptan y salen adelante, y hay personas que o hay otros, sea, hay de todo. Ajá, hay otros que se pueden recuperar rápido, pasan una fase de depresión y se recuperan, y a otros se les alarga mucho. Mucho, sí. Y es que muchas veces puede pasar que la persona ya traía unas tendencias depresivas o ya tenía otros asuntos de su vida que no estaba viendo, entonces se le junta con la pérdida. Entonces dicen, no es posible que sigas mal por la muerte de tu hija. Y decir, no, es que no es solo la muerte de la hija, es que han salido más cosas que estaban ahí. Claro, totalmente. Entonces, no, es que te mueve todo tu mundo, la pérdida de un ser querido, ¿no? Claro, sí. Y creo que algo, ahorita hablando de cómo acompañar a alguien que acaba de perder a alguien o que perdió a alguien, creo que regla de oro es no decir no llores. Eso me choca escuchar que alguien dice no llores a alguien que perdió a alguien. Es como, ¿por qué no? O sea, perdió a alguien. Sí. Y nos cuesta mucho lidiar con el dolor ajeno. O sea, otra vez es esta sensación de que está sufriendo, necesito arreglarlo, necesito distraerlo. Igual que queremos distraer al que está en su lecho de muerte de su realidad, queremos distraer o hacer al otro sentirse mejor. Y eso de no llores o no te sientas mal o ya no deberías de sentirte mal o ya pasó mucho tiempo, creo que eso es muy... O al que murió no le gustaría que estés llorando. Ay, encima que estoy llorando ahora con culpa, ¿no? Sí. Entonces creo que esas frases son bastante invasivas e invalidantes. Y creo que esas son, si yo diría así como reglas para qué no hacer. Sí. Fíjate que me he acordado de un caso que se relaciona mucho con esto y no es de muerte, pero es una mujer que tiene un bebé y el bebé nada más nacer entra en cuidados intensivos y se avienta, no me acuerdo si eran 3 meses, ya no me acuerdo bien, entre la vida y la muerte, por un virus. El bebé. Entonces, el bebé finalmente sale bien y está bien, pero esta mujer tiene una angustia tremenda, angustia de muerte, es decir, se me va a morir. Claro. Y un estrés tremendo. Cualquier cosita que le pase. Sí, o sea, sin dormir, todo el tiempo mirando al bebé con muchísima angustia, no lo quiere soltar. Entonces, todo lo que yo tuve que hacer con ella, que era lo único que ella necesitaba de mí, o necesitaba de cualquiera, pero fui yo la psicóloga, era alguien que le permitiera llorar, estar asustada, que no le dijera, pero ya tienes que dar gracias porque el bebé está bien, ¿sí? Sí. Alguien que le permitiera, que le permitiera estar mal, que le permitiera tener miedo, que que le permitiera llorar el estrés. No hacía falta más. Claro. Que no la callaran, que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Que no la callaran y no le dijeran que tiene que dar gracias y que ya tiene que... O la típica de se te murió un hijo, pero tienes que dar gracias porque tienes 2 más. Es decir, no, si como yo una cosa... agradezco estos 2, pero... Pero o sea, me duele este otro, claro. Sí. Sí, creo que todo se resume en esto de que intentamos hacer sentir mejor a las personas o apresurar su periodo de sufrimiento y acabamos invalidando. Sí, invalidando. No sientas, no deberías sentir, o como dices, siente, pero ahora échale culpa porque no deberías estarlo haciendo. Entonces, abstengámonos de eso y aprendamos a estar y convivir con el dolor de otra persona. Creo que a veces nos cuesta trabajo ver a otra persona sufrir o que le está doliendo porque nos refleja lo que a veces no queremos ver en nosotros mismos, ¿no? La de no llores que si no me pongo yo a llorar, ¿no? Y eso es lo que yo he aprendido a hacer, o sea... Si la otra persona está llorando y a mí me da ganas de llorar, llora. Esa es otra cosa que yo he visto, por ejemplo, en las familias que pierden a un ser querido. Que, no hay que hablar con la abuelita de esto porque la vamos a entristecer más. Sí. O no voy a dejar que fulanita me vea llorar porque se va a poner más triste. Y yo veo que eso atropella más el proceso de duelo
a esas familias o esas personas que se permiten llorar juntos, se abrazan, se permiten decir cosas como hoy lo extraño muchísimo, hoy le extraño muchísimo y me siento muy mal, y uno llora y el otro llora y moquean juntos. A esos que cada quien en su cuarto viviendo su propio duelo y no queriendo decir nada por no como provocarle algo al otro. Ajá, es que ¿sabes qué creo que nos pasa como sociedad? Que no tenemos rituales claros de qué hacer. Sí. Quitando que la misa o no misa o ceremonia laica y el entierro o la incineración y ir a saludar a los familiares, no sabemos qué más hacer. Si como cultura tuviéramos unos rituales claros donde dicen nos vamos a juntar todos los viernes a comer y a contar cosas de tal persona o a hablar de nuestro dolor, no sé, algo. Sí. Que como sociedad tuviéramos como aceptado de cuando alguien se muere se hacen estas cosas. Sí. Porque es muy poco lo que hacemos. Luego poco. Es como 2 días y ya se acabó. Y ya no se cada uno que agarre su camino y haga lo que pueda. Entonces, es cierto. Sí. Es cierto. Sí. Creo que en otras culturas, o sea, no tengo muy presente qué y cómo, pero creo que en otras culturas hay mucho más, como en el Oriente hay más rituales de esto, ¿no? Sí, seguro. Y en la nuestra no, es que nos quedamos en muchas etapas de la vida, no tenemos rituales que nos ayuden a sostenernos como para entender que algo ha cambiado, por ejemplo, desde niño a adulto, sí, como etapas de cambio de la vida, o de hombre joven a hombre sabio, no sé. O de vivo a muerto, o de está ya no está, hay que despedirlo. No tenemos rituales y los rituales son muy valiosos para poder encajar la realidad. Sí, incluso o sea, esto de ir al funeral y ver el cajón y todo eso es muy importante. Yo he contado esto antes y creo que tengo su permiso para contarlo. Mi esposo perdió a su papá, él estando en otro país, en España justamente, y su papá estaba en Brasil y murió. Cuando le avisaron que había muerto, ya se había muerto hace unos días. Entonces, cuando él llegó a Brasil, ya no había ni velorio, ni funeral, ni novenario, ni misas, ni nada. Entonces, a él no le tocó ningún tipo de ritual, y él no hizo ningún tipo de ritual tampoco. Creo que lo que máximo que llegó a hacer fue ver el informe médico o algo así. Entonces, él tuvo pesadillas durante 10 años y a mí me tocaron algunas de esas, de sueños en los que la sensación era que le habían mentido, que su papá no había muerto. Claro. Entonces, nunca pudo hacer su periodo o sea, realmente él no tuvo un periodo de duelo. Y hubo un momento, cuando estábamos casados, hace unos años, que algo inició su proceso de duelo. Precisamente tuvo una conversación con su papá, con el espíritu de su papá o lo que sea. Sí. Y ahí inició su periodo de duelo y estuvo como una semana, unos 10 días, como si se acabara de morir. Y se había muerto hace, no sé, en ese tiempo yo creo que eran como 10 años, 11 años. Y tuvo su periodo de duelo hasta ese momento, porque hizo este ritual de platicar con él, de hablar de lo que había quedado no resuelto, de soltarlo, de dejarlo ir, y se permitió vivir su duelo, ¿no? Pero esto de los rituales es muy importante, y para personas, por ejemplo, yo pienso en el COVID, que muchas personas no pudieron vivir esos pequeños rituales que sí tenemos, de un día o 2 días. Creo que eso es algo muy difícil para que la mente procese y acepte lo que pasó cuando no hay eso de ver el cajón o estar juntos. Claro. O sea, esas cosas, hay gente que dice, es que no es importante. No, por algo existe eso, ¿no? Creo que si lo referimos a la Biblia, en la Biblia había esos procesos de 40 días de luto y de la ceremonia del entierro y todo, porque creo que es algo que nuestra mente humana necesita para procesar algo tan difícil de procesar y aceptar. Sí, es una lástima. Ojalá que lleguemos a encontrar algo como sociedad. Claro. Que nos permita, pues ir de alguna manera digiriendo lo que está pasando y lo que ya no va a ser, lo que ya llegó a su fin y hay que cerrarlo. Claro. Y alguien hizo una pregunta, Bego, relacionada a este tema, que decía que sí es útil, ahorita poniéndolo en palabras de rituales, que sí es útil recordar a las personas que se nos han ido a cada cierto tiempo, o hacer algún
algo en su honor, en su aniversario, en su cumpleaños. ¿Tú consideras que esas cosas son útiles para el proceso de duelo? Para mí sí, Okay. sin duda. Pero creo que otra vez al final somos seres libres que tenemos que decidir cómo llevamos las cosas. Uh-huh. Y habrá quien diga, a mí no me ayuda, ya vivimos lo que vivimos y así estoy bien. Y bueno, si genuinamente es algo consciente y bien llevado, pues adelante. Pero creo que sí es bueno recordar a la persona. Okay. Tengo una paciente que perdió a su mamá. En ese momento creo que iba a ser como 1 año y estaba en conflicto por esto de que en su comunidad religiosa le decían mucho esto de que ya no deberías estar triste, tú ya sabes que está en el cielo, y entonces traía medio atorado el tema de su duelo porque no se permitía vivirlo por esto de que ¿por qué? Si ya es un ángel y está descansando y todo esto. Entonces traía mucho conflicto en cuanto a cómo vivir su duelo, si se debería permitir llorar o sufrir y todo. Cuando llegó Navidad de este año que pasó, ella tenía un gran conflicto porque decía, es que a mi mamá le encantaba la Navidad. Ella era la que decoraba y hacía, o sea, si por nosotros fuera, no hacíamos nada, ¿no? Pero su mamá le encantaba esto de decorar y todo, y yo le dije, ¿por qué no en su honor haces algo así? ¿No? Sí. Decoras. Ay, me encantaría, pero esta cuestión religiosa de que hacer un ritual es como, no sé, o sea, hay una creencia como que es dar tributo a la muerte, o no sé, o sea, hay como... En ciertas religiones. En ciertas religiones como que esa persona ya se fue, ya déjala en manos de Dios y como que hacer este tipo de rituales pareciera, no sé, o sea, yendo en contra de la vida o yendo en contra de Dios. Y yo le decía, si para ti es importante y es una manera de honrarla, de alegrarte también, de decir, estoy poniendo un arbolito que le habría encantado a mi mamá. Sí. Y lo hizo, creo que lo hizo y le gustó muchísimo y fue muy terapéutico. Sí. Y es otra vez esta parte de los rituales y hacer lo que cada uno necesita o también lo que sabemos que a la otra persona le podría haber gustado que hiciéramos, ¿no? Claro. Pues sí, buscar aquello que nos haga sentir más en paz, ¿no? Porque se puede estar triste llorando y aún así tener paz de fondo. Así es. ¿Sí? Sí.